Vamos a comentar rápidamente la carpeta includes. Esta carpeta sirve un poco de nexo de unión entre la carpeta admin y la carpeta public. La admin es para las funciones que tienen que ver con el backend y la carpeta public con las funciones que tienen que ver más con la parte frontend de la web. Entonces, en include podemos tener funciones que sean de ayuda para ambos escenarios, ¿no? Entonces, si no sabemos si ponerlo en uno o en otro, podemos ponerlo en esta carpeta includes, además de poner en general funciones de ayuda, funciones que sirvan para el resto de funciones como soporte. En este boilerplate tienes dos funciones de ayuda de ejemplo que te pueden ser bastante útiles y las vamos a comentar ahora. Entonces, si abrimos el fichero includes.php, dentro de la carpeta includes, aparte del fichero de seguridad index.php, tenemos aquí ya abierto. Lo primero que vemos, algo que puedes hacer tanto en admin como en public, es incluir otros ficheros dentro de esta carpeta. Cada carpeta tiene un fichero principal, pero la puedes dividir en más ficheros e incluirlos de este modo. Aquí está comentado, pero ya lo tienes preparado. Esto hace un requires, o sea, incluye otros ficheros, de tal modo que este fichero, si se empieza a hacer muy grande o si lo quieres dividir, pues ya tienes el modo de hacerlo. Aquí saldría, pues, por ejemplo, tendríamos una carpeta, tendríamos una carpeta llamada libname, pues el nombre de la librería. Podríamos aquí usar esta carpeta para añadir librerías externas de ayuda. Entonces aquí añadiríamos una nueva carpeta, el nombre de la librería, y aquí dentro incluiríamos un fichero de PHP. Entonces, para incluir este fichero PHP, que podría ser de una librería o podría ser parte de nuestro desarrollo, que lo dividimos en varios ficheros e incluso carpetas, pues ya aparece aquí cómo lo puedes incluir. Con esta función que saca el directorio de este fichero y cómo luego entra en la carpeta y en el fichero. Y lo requiere, obliga a que se incluya, ¿vale? Esto sería un ejemplo. Y como digo, esto mismo lo tienes también, pues por ejemplo, en la carpeta admin, si quieres incluir y dividirla en otros ficheros, como veremos en otros cursos. Vale, aquí aparecen, como digo, dos funciones de ayuda y vamos a comentarlas. La primera es una función para obtener de las opciones del plugin de la base de datos, obtener una opción en concreto. Porque como dijimos en setup, en la activación, guardamos un montón de parámetros de opciones, los guardamos todos en una única entrada de la base de datos por optimizar. Solo es un array con todas las opciones. Entonces, si queremos traer una opción en concreto, realmente al llamar a la base de datos nos van a venir todas las opciones. Entonces, aquí hay una función de ayuda que le vamos a decir qué opción queremos y nos va a dar directamente la opción que necesitamos. Entonces, en primer lugar hay un condicional aquí, si existe esta función, suma getPluginOption, depende de si existe o no existe, va a ejecutar o no la definición de la función. Esto es para evitar colisiones, esto es como se trabaja en un parent theme para que luego haya child themes. Con esto evitamos una colisión si incluyes varios plugins que van a tener estas funciones de ayuda, para que no haya una colisión entre estas funciones que se repitan en varios plugins, pues hay este condicional de que si ya se ha cargado anteriormente esta función, pues no la vuelvas a cargar. Y entonces evitamos la colisión de una función que en este caso no he podido plantear de modo anónimo, sino que le he tenido que dar un prefijo, y si usas varias veces este boilerplate te podría dar una colisión. Entonces de este modo lo evitamos. Tanto en esta función como en esta hacemos la misma aproximación. Ponemos un condicional de que si no existe ya esta función definida previamente en otro plugin que se ha cargado antes que este, pues entonces la defines. En ese caso, en caso de que no se haya definido antes. Vale, vamos a ver en concreto esta función lo que hace. Es una función que le pasamos una
un parámetro key, una key, para determinar qué opción queremos de aquí, de estas opciones. Sería este parámetro. Este es el que queremos, este, por ejemplo. Esto es lo que le pasamos. Entonces, en primer lugar, determina cuál es el nombre del plugin de forma dinámica, como ya vimos anteriormente, y a partir de aquí hace una llamada a la base de datos para traer las opciones. Entonces, con getOption trae las opciones de la base de datos y las almacena provisionalmente en esta variable. Entonces, lo siguiente es hacer un return, nos va a devolver un dato, si y set. Esto garantiza de si hay realmente más pasado una key que realmente existe en este array de opciones. Si existe, entonces me vas a traer ese dato únicamente. Entra dentro del array y coge solo el que le hemos dicho, ¿vale? Coge solo el que le hemos dicho. Entonces, si existe, me lo devuelves. Si no existe, me devuelves falso. Para cuando yo haga esta llamada, si me devuelves falso, es que realmente no existe esa opción dentro de todas las opciones guardadas. ¿Vale? Esto es una forma que tiene PHP de hacer un condicional en una línea. Primero marcas la condición, si existe. En el caso afirmativo, devuelve lo que hay después del interrogante. En caso de que esta condición de que no exista, entonces me devuelves lo que hay después de estos dos puntos. Es una forma de hacer un condicional en una línea. Y además directamente hacemos ya el return, aquí mismo en esta línea. Entonces condensamos mucho el código en una línea. Vale, espero que lo hayas entendido, si no puedes hacer uso del soporte. Vale, la siguiente función es, en vez de traer una opción, vamos a actualizar. Y es un poco lo mismo. Como se actualiza en un array en todo en conjunto, todas las opciones en una sola entrada de la base de datos, pues necesitamos una función de ayuda para hacerlo más rápido. Entonces, si queremos hacer una actualización de una opción, solamente con esta función lo haremos. Lanzamos esta opción y decimos qué valor clave queremos meter en el array de opciones y el valor que queremos guardar, ¿no? Sería esto. Pues queremos plugin name y el nombre del plugin, o cualquier otra opción que queramos incluir. Entonces esto nuevamente hace sacar el nombre de modo dinámico, el nombre del plugin, y después trae todas las opciones que hay en la base de datos, igual que antes. Entonces el siguiente paso es, de todas las opciones, vamos a meter la que nos está pidiendo con los parámetros. Con esta clave, este valor. Dentro de ese array, con esa clave, ese valor. Y una vez ya metido ese dato, pues ya podemos actualizar en la base de datos. Actualizamos con esta función de WordPress, con el nombre del plugin opciones, como ya vimos, y el nuevo array en el que se ha incluido esa clave y ese valor. Entonces directamente lo hacemos con un return, de tal modo que al ejecutar esta función tenemos de vuelta lo que devuelva esta función. Esta función devuelve si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, y directamente ya en una sola línea lo devolvemos para, a la hora de llamar esta función, saber si todo ha ido bien o no. ¿Vale? Estas son dos funciones que te van a venir muy bien en el desarrollo de los plugins. Las tienes aquí en el boilerplate, las puedes usar, ves que no va a haber problemas de colisión tal y como están planteadas, pero aquí puedes incluir todas las funciones que te vayan a venir bien en el desarrollo de tu plugin. Como veremos en otros cursos con plugins en concreto, pues aquí pondremos funciones de ayuda. Cuando queremos hacer una función y queremos traer una serie de datos, como en este caso, hacer un desarrollo, lo mejor es sacar toda esa programación fuera en una función aparte que vas a poder reaprovechar en varios sitios. Vale, creo que esto sería todo, así que espero que te haya sido de utilidad.